¿Cómo obtienes el periodo del problema 2? Periodo del problema 2. No tengo el desarrollo acá. Si no tienes la masa, porque tú estás partiendo de la masa, pero como ella lo tiene que hacer, eso es lo que tienes que preocuparte. Tienes que darle un dato más. Con la forma modal y la matriz de rigidez, pues lo puede calcular. Forma modal traspuesta con la matriz de rigidez lo puede calcular. No, te falta un dato. Hazlo. Pero considerando que la forma modal está, por ejemplo, normalizada por masa modal, ahí puede calcularlo. Por eso te falta un dato, te falta decir algo. ¿Que está normalizado por masa modal? Haz el ejercicio, hazlo como si lo tuvieras que hacer. Ya. No te voy a tener una reunión. Cuida con eso. Ya. Ya, ahora sí. ¿Me escucho bien? Sí. Que vino mi profe guía a retarme un rato. Ya, bueno, quedó grabado. Ya, claro mismo. Que tengo que tomarle un examen a una chica de un ramo que era auxiliar el semestre pasado, bueno, el semestre o de primavera. Y eso, había un error en la pauta. Ya. Bueno, en cualquier caso, ya le subí el enunciado, ¿ya? Así que está grabando y estamos. Ya. Démosle. Entonces, este es el auxiliar 3, ¿ya? Y bueno, va a quedar grabado y el auxiliar, el auxiliar del jueves, el auxiliar del próximo martes y el auxiliar del próximo jueves van a ser los 4 online. Al final, en la, en el, en el horario hasta la semana pasada parecía que iban a haber 3 auxiliares esta semana. Lo actualizaron y van a haber 2 auxiliares solamente esta semana y la próxima semana igual. Ya, así que eso, para que, para que estemos como en la misma onda. Ya. Entonces, bueno, ya. La pregunta es, masa sobre un cilindro. ¿Ya? Hola Roberto, me mandó un mensaje ahí. Hola Roberto. Estoy grabando la clase, creo que sí. Sí, estoy grabando. Ya. Eh, Dice, masa sobre un cilindro. Dos partículas de masa, M2 mayor a M1, están unidas por una cuerda ideal y apoyadas sobre un cilindro horizontal de radio R, de modo que ambas se encuentran en los puntos A y B. En un cierto instante, ambas partículas desde el reposo, se liberan ambas partículas desde el reposo, de modo que la partícula 2 empieza a caer verticalmente, arrastrando a la partícula 1 sobre el cilindro, sobre el cual desliza sin roce. A partir de esto se pide A. Escribir en forma explícita las ecuaciones de movimiento para cada una de las partículas. B. Combinando las ecuaciones, obtener la segunda derivada de phi como función de phi punto, si no me falla la vista, creo que puse phi punto. No, la segunda derivada de phi como función de phi. Es decir, encontrar una relación de la forma phi punto punto igual f de phi. C. Integrar la expresión anterior una vez para obtener una relación de la forma phi punto igual g de phi. D. Obtener una expresión para la magnitud de la tensión del hilo en términos de las masas, el ángulo phi y la aceleración de gravedad. Por último, obtener la ecuación que satisface el ángulo phi sub 0 en el cual la partícula se despega del cilindro. Ya. Entonces, partamos. Ya, lo primero. Vamos a la parte A. 1. Aquí vamos a hacer lo siguiente. La primera parte, esto de primero es parte de dinámica. ¿Vieron con el profe dinámica, cierto? ¿O algo de sumatoria de fuerza, algo comentó el profe la clase pasada? ¿O esto es nuevo para ustedes? Ah, ¿Sí? sí, Ya. sí. Bacán, ya. Entonces, ya, pues, en el fondo planteamos ecuación de cada masa, para cada masa. Ya. Esta cuestión es bien estructurada. Ya. Entonces, punto 1, planteamos ecuación para cada masa. Ya. Acá, cuestión importante. ¿Qué vamos a usar nosotros? Acá nosotros usamos un sistema de coordenadas. Esto es lo primero que uno define, sistema de coordenadas polar. ¿Ya? Tengo eso. Entonces, yo estoy utilizando un sistema de coordenadas polares
y lo que yo voy a hacer en el fondo es plantear la sumatoria de fuerzas para cada masa, en el fondo, para cada dirección. Entonces, para la masa 1, ¿quién tiene el micrófono prendido? Te voy a mutear. Ahí está. No te puedo silenciar. A ver. Bueno, ya, filo. Da lo mismo. Entonces, hacemos el siguiente planteamiento. Tenemos R1. R1 va a ser en el fondo igual a R por Rodón. ¿Ya? Se fijan en el esquema del enunciado. La posición de la masa 1 en el fondo es un radio multiplicado por un vector unitario y la dirección radial. ¿Ya? De eso se deduce de inmediato que derivando la velocidad 1 es igual a R por phi punto por phi tongo. Ya, ahora, ¿qué es lo que yo hice acá? Acá, en el fondo, yo derivé mi vector unitario en eso. Esa es la derivada del vector unitario. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Y nuevamente podemos derivar y obtenemos la aceleración 1 igual a R por disculpa, R por phi punto punto por phi tongo menos phi punto al cuadrado por rodongo. Y nuevamente, acá la lógica es agarrar esa expresión y derivarla nuevamente. Y obtengo esto de acá. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Por qué en esta cuestión me aparecen dos términos? Me aparece ese término. Oh, está muy grande. Me aparece el término en azul, digamos, el término en verde. ¿Por qué me aparece cada uno de estos? Es por regla de la cadena. ¿Ya? El primer término, el término azul, corresponde a, en el fondo, derivar el phi punto punto y multiplicarlo por phi tongo. Y el término verde, en el fondo, corresponde a derivar el phi tongo, es decir, phi punto por la derivada de phi tongo. Y me queda eso de. ¿Ya? Esa es como la lógica para resolver esa parte. Ya esa cuestión la tienen que tratar de tener lo más mecanizado posible. Ya. Bueno, y ahí se sigue la lógica de lo que conversamos en las clases pasadas, que es como la magnitud de la razón de cambio multiplicado con un vector perpendicular. ¿Ya? Ahí es la misma dinámica siempre para derivar vectores. Ya. Para la masa 2, en el fondo, acá hay una sutileza, que es que esta cuestión yo la tengo que componer en dos partes. Una primera parte, que es Rx tongo, y una segunda, que es R por phi por I tongo. Ya. ¿Por qué cada parte? La parte roja, digo, la parte que voy a pintar en azul mejor. Ya. Eh, la parte en azul me dice lo siguiente. Pero voy a hacer un esquema mejor para ilustrar el movimiento, para que se cache como lo que estoy haciendo. Tengo mi círculo en el fondo, tengo una masa cuadrada, pongámosle, que es mi masa M en el fondo, un M1. Esta cuestión se mueve un arco R phi, y esta es la posición original. ¿Ya? Del mismo modo, voy a llamar al ángulo que esta cuestión se movió phi, la posición original, in, conectado esto mediante un hilito. Hoy tengo el pulso malísimo hoy día, ando nervioso. La masita azul. Y la posición original de la masa. ¿Ya? Y esto es una distancia RFI. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, me muevo un ángulo phi, es decir, si tengo una cierta desangulación, ¿qué es lo que pasa? La masa roja, que es la masa 1, se mueve una longitud RFI, que es lo que está marcado en rojo, acá. Claro, como dice David, en efecto, ese RFI en el fondo es la longitud del arco, ¿ya? Considerando que la circunferencia tiene radio R, yo me muevo un ángulo phi, ¿ya? Del mismo modo,
como la cuerda es inextensible, eso implica que al moverme yo un arco R phi, necesariamente la masa que está colgando baja R phi también, ¿ya? Por eso también esta cuestión vale R phi, porque la cuerda no se acorta ni se alarga, ¿ya? Sino que queda así. ¿Se cacha? Entonces, con ese razonamiento, me queda lo siguiente. Eh, ya, ahí tenemos como descrito el movimiento y ahora les explico por qué sale cada uno de estos términos. Si se fijan, eh, lo que tengo marcado en azul significa que bajo en línea recta en el fondo. Esto es porque bajo en línea recta, mejor dicho. Bajo en línea recta. Eh, Dicho de otra forma, no cambio posición horizontal. ¿Ya? Si se fijan, al final, esta cuestión, como les digo, no cambia su posición horizontal, esta masa de acá. ¿Ya? No cambia su posición horizontal, pues solamente baja como un hilo colgando en el fondo. ¿Ya? Por ende, la posición en la dirección X en el fondo es constante, es menos R en el fondo. Considerando que, bueno, he dicho tácitamente, pero la referencia en el fondo la tengo ahí, ¿ya? Tanto para cartesianas como para polares. Y en la dirección Y, en el fondo, en la dirección Y sí voy bajando, me voy moviendo así. Y cuán abajo estoy en el fondo viene dado por esta magnitud R phi que pinté acá, eh, hacia abajo desde la referencia, que es el eje como marcado acá en el fondo. Entonces acá, como dije, bajo R phi, como está marcado ahí, en la dirección negativa ahí, y me queda eso. ¿Se cacha? Eso. Con eso tengo parametrizado el movimiento. ¿Ya? Ya, ahora la misma lógica. Que lo que hicimos adelante es calcular, tenemos que calcular la velocidad, que es la derivada del vector posición, ahí para que se alcance a ver en la pantalla. Y esto sería como el término en azul, el que está en un cuadrado azul es una constante, tanto el x tongo como el r son constantes, entonces su derivada es cero. Ya solamente me queda el término de la derecha, que es el rojo. ¿Ya? Entonces, B2 viene a ser menos R phi punto por Irongo, porque Irongo no varía en el tiempo. Además, tenemos que la aceleración 2 es igual a nuevamente la derivada R phi punto punto por Irongo. ¿Ya? Y con eso tenemos calculados como la aceleración para la masa 1 y para la masa 2. ¿Ya? Entonces, planteamos la ecuación para cada masa, listo, lo tenemos listo. Después, ¿qué hacemos? Planteamos el DCL de cada masa. Esta cuestión siempre se resuelven los problemas igual. Planteamos DCL de cada masa. Planteamos DCL de cada masa. Ya. Entonces, para la masa 1, me queda lo siguiente. Ya. Tenemos la masa. Tenemos estas tres fuerzas. Tenemos la normal. Tenemos la tensión de la cuerda. Y tenemos el peso. Tenemos esas tres fuerzas. Si se acuerdan, la masa 1 es esta masa de acá. ¿Ya? Por ende, cuando tengo esa masa en el fondo, me quedan esas tres fuerzas. La normal en el fondo, que es la fuerza de contacto con la superficie, el peso, porque hay gravedad, y la tensión de la cuerda, que está unida a una cuerda en el fondo. Entonces, por eso tengo esas tres fuerzas que están ahí en el DCL. Ya. Y ahora pintemos los ángulos, para después poder componer todo bien. Los vectores unitarios que nosotros tenemos son fitongo y tenemos rotongo. Tenemos phi, y acá tenemos nuevamente phi. Ya. Esto es propiedad trigonométrica, que ese ángulo es igual a ese ángulo. ¿Ya? Por eso directamente son iguales. Ya eso siempre ocurre. ¿Ya? Entonces ahí para que lo tengan en mente y se ahorren de repente algunos cálculos. Entonces ese es el DCL de la masa 1. Vamos por el DCL de la masa 2, que sería algo de este estilo. Tenemos la masa. Esta es la masa que está colgando. Entonces sería la tensión de la cuerda
la que cuelga, y el peso, que sería M2 por G. Ya. Ahí tenemos los DCL. Entonces, primer paso, recapitulando, tendríamos plantear la ecuación de movimiento de cada masa. Segundo, planteamos los DCL. Tercero, tenemos lo siguiente, que es plantear ecuación de movimiento. Plantear ecuación de movimiento. Ya. Que esto es aplicar segunda ley de Newton. Ya. Entonces, la masa 1 en el fondo, para la masa 1 tenemos que plantear nuestra ecuación de movimiento, que sería algo de este estilo. La masa 1 multiplicada por la aceleración 1, ya, igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la masa 1. Entonces, esto sería la masa 1 multiplicado por... ¿Se escucha la música o no? No sé si... ¿O no? Ah, no. ¿No? Ya, bacán. Que acá que estoy acá en el cuarto piso civil y la sala de oficina al lado, se música. Ya, pero no lo mismo. Entonces, tenemos lo siguiente. La aceleración 1. Ya, en eso ya. La aceleración 1 es, a ver, para que me cachen, esta es la aceleración 1. ¿Ya? Y la aceleración 2 viene a ser esta expresión de acá. Entonces, voy a hacer esos reemplazos. Ya, entonces, la aceleración 1 a mí me había dado, según lo que calculamos recién, es m1 por r multiplicado por phi punto punto por phi tongo, menos phi punto al cuadrado por rho tongo. ¿Ya? Y las fuerzas, viendo el DCL, tenemos normal, tensión, peso. Hay que distribuirlas en cada uno de los ejes coordenados. Entonces tendríamos, si se fijan, la normal en el fondo actúa en la dirección rho tongo. ¿Ya? Entonces me queda n por rho tongo, más el peso. El peso actúa tanto en rho tongo como en phi tongo. ¿Ya? Considerando que el peso es esto que está acá. Entonces, actúan esos dos ejes. Entonces nos queda m. Creo que no se puse que las dos masas eran iguales, ¿no? No, no puse que eran iguales. Entonces es m1 por g. Ya. Acá, súper importante. Menos seno de phi. Y explico al tío de dónde sale cada signo. Seno de phi por rotongo menos coseno de phi por phi tongo. Más la tensión que actúa en phi tongo. ¿Ya? ¿De dónde sale cada uno de estos términos de la descomposición de fuerza? Ya. Y esto es una forma en la cual normalmente uno tiene que hacer este análisis. Ya. Vamos a marcarlo con color azul, pongámoslo. Ya. Vamos a pintar acá. Todo esto es el término conflictivo que tenemos. Ya. De acá sacamos lo siguiente. Tenemos nuestra masa, en el fondo. Tenemos fitongo. Tenemos rotongo. Tenemos el peso. M1G. Tenemos en la dirección así y así. Tenemos nuevamente lo que hemos pintado antes. Esto, la horizontal, este ángulo phi. Y acá tenemos mg por coseno de phi. Mg seno de phi. Y si se fijan, ahí nos quedan tanto el seno de phi como el coseno de phi. De esa parte sale. ¿Ya? Sin embargo, el signo es porque esta cuestión es opuesto a rotongo y esta cuestión es opuesto a fitongo. Entonces, por eso sale ese signo y ese signo, porque ambos son opuestos a los ejes coordenados. ¿Ya? Esa es como la lógica. De ahí sale. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Ya, imagino que sí. Si no, ahí me habla. Ya. Ya, entonces tenemos, esa es la ecuación planteada para la masa 1.
ahora hacemos el planteamiento de la ecuación para la masa 2. ¿Ya? Me queda lo mismo. Masa 2 multiplicado por la aceleración 2. Y eso es igual a la sumatoria de fuerzas sobre 2. ¿Ya? Y esto es lo mismo que la masa 2, la aceleración 2 a nosotros nos había dado menos R por phi punto punto por Hidongo. Y las fuerzas, viendo el DCL, es re sencillo. Son dos fuerzas, una fuerza para arriba y una fuerza para abajo. Entonces la tensión es positiva y el peso es negativo. Entonces T menos M2 por G por Hidongo. ¿Ya? Ya. Entonces ahí tenemos la parte A, que era escribir en forma explícita las ecuaciones de movimiento de cada una de las partículas. Entonces, esto es una pregunta que siempre se repite todos los semestres. ¿A qué se refiere cuando dicen ecuaciones de movimiento? Significa plantear la EDO, ¿ya? Esos son sinónimos, ¿ya? Es decir, cuando les digo plantear ecuaciones de movimiento, ustedes tienen que llegar al punto de decir yo planteo la EDO, no la resuelvo, planteo la EDO. No es necesario resolverla todavía, ¿ya? Porque hay ciertos problemas en los cuales la resolución de la EDO es muy compleja y entonces solamente se les pide llegar al punto de plantear la EDO, ¿ya? Por eso, cuando les piden plantear ecuaciones de movimiento, es plantear la EDO y se quedan ahí. ¿Ya? Ya, bien. Entonces, vamos a la parte B. La parte B dice escribir en forma, combinando las ecuaciones, obtener la segunda derivada de phi como función de phi. ¿Ya? Es decir, obtener algo de este estilo. Es decir, dejar phi punto punto en términos de cosas conocidas y de phi. Ya. Entonces, eh, recuperando la ecuación para la masa 1, para la masa 1 teníamos este corcho de acá, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser separarlo en fitongo y en rotongo, ¿ya? Porque en el fondo como que se pueden separar por coordenadas estas cosas, ¿ya? Entonces, hacemos el siguiente planteamiento. En fitongo nos queda M1 por R por phi punto punto igual a menos mg por coseno de phi más la tensión. ¿Ya? Es decir, agarro todas las cosas que están multiplicadas por fitongo y las pongo en una pura ecuación. Del mismo modo, para rotongo, hago lo siguiente. M1 por R menos phi punto al cuadrado igual a N menos M1G seno de phi. Ya. A esta ecuación de acá yo le voy a llamar 1, a esta la voy a llamar 2. Ya. Entonces, para la masa 2, como teníamos un puro eje, directamente nos queda en Hidongo M2 multiplicado por menos R phi punto punto igual a la tensión menos M2G. Ya. Y a esta ecuación la llamo 3. Entonces agarré las EDO que había planteado delante en la parte A y las separé por coordenadas. Solamente hice eso. Ya. Acá siempre hay varias formas de resolver esto, pero algunas son quizá un poquito más óptimas que otras. ¿Ya? Entonces ahí con práctica ustedes van a cachar, no sé, al tiro que mezclando la ecuación 1 y 3 van a llegar a algo que tiene phi punto punto y que tiene phi. ¿Ya? Y ahí se lo pueden ordenar y llegar a lo que les están pidiendo. ¿De qué forma? Restando, para ocupar el mismo lenguaje de color 1, 3, 1 y 3, llegamos a lo siguiente. Es decir, agarramos la ecuación 1, la ecuación 3 y llegamos a M1 R phi punto punto más M2 multiplicado por R phi punto punto es igual a menos MG coseno de phi más T menos T más M2G. ¿Ya? Entonces, de esto se deduce que se cancelan los T y me queda despejando phi punto punto es igual a G partido en R M1 más M2 multiplicado por sería M2 menos M1 por coseno de phi. ¿Ya? Entonces lo que yo hice acá, ¿qué fue? Agarrar los phi punto punto y despejarlos en función de todo lo demás que tenía. ¿Ya? Y me queda esa expresión de ahí. Entonces, tengo mi expresión y a esto de acá es el f de phi que tanto me mencionaban en el enunciado.
Entonces tenemos phi punto punto igual a FF. ¿Ya? ¿Por qué es FFI? Porque si se fijan, tiene puras cosas conocidas, la masa es conocida, el radio es conocido, la gravedad es conocida, y la única variable es el phi. ¿Ya? Eso. Y ahí tenemos la B. ¿Queda alguna duda? Todo claro. ¿Ya? Hola, disculpa, Sí, dime. ¿puedes mostrar cómo alejar lo que escribiste para ver el desarrollo completo? ¿Ahí? Sí, muchas gracias. Ya, Eso era. Gracias. ya, ya. Entonces, seguimos con el planteamiento. La parte C dice, integrar la expresión anterior una vez para obtener una relación de la forma phi punto igual g de phi. Ya. Entonces, phi punto punto es igual a de phi punto de phi de t. ¿Ya? Esta es una cuestión típica que se utiliza acá en mecánica, ¿ya? Y un trucazo típico y se ocupa en general para las demostraciones físicas en casi todos los ramos, que es utilizar esto, transformar, usar regla de la cadena y calcular cómo mostrar que en el fondo, a ver, phi punto punto es esto, ya la derivada con respecto al tiempo de phi punto. ¿Ya? Entonces, por regla de la cadena, sale eso. ¿Ya? Y de forma mnemotécnica, lo que ustedes hacen en el fondo es agregar como un de phi arriba, un de phi abajo, un de phi arriba y les queda eso. ¿Ya? Pero es por regla de la cadena. Ahora, ustedes pueden reordenar un poco eso y decir que de phi punto, de phi punto, es igual a phi punto punto. Entonces, en el fondo, acá lo que hacen es transformar su aceleración en un término que es velocidad por la derivada de la velocidad con respecto al ángulo. Ahora, ¿para qué me sirve esta cuestión? Es para integrar, ¿ya? Porque con esto se resulta mucho más sencilla la integración. ¿De qué forma? Vamos a verlo en el desarrollo del problema. Reemplazando entonces, si se fijan, nosotros lo que vamos a hacer es integrar esta relación de acá, ¿ya? Esta relación de acá, que es lo que nos pide el enunciado, vamos a integrarla. Y para integrarla, lo que uno hace es plantear, pues, integral de phi punto punto, eh, eh, dt es igual a la integral de g partido en r m1 más m2 multiplicado por m2 menos m1 coseno de phi dt. ¿Ya? Esa es la forma en la que uno resuelve esto. Ahora, el planteamiento para poder resolverlo de manera más sencilla es lo siguiente, como para dejarlo en función del ángulo, es utilizando esto, reescribir esta relación de la siguiente forma, como integral entre 0 y phi punto phi punto de phi punto de phi eh, y esto es la integral de eh, me enredo, disculpen. G partido en R, M1 más M2, multiplicado por M2 menos M1, coseno de phi, dt. ¿Ya? Y la cosa es que el planteamiento que uno hace al final del día es esto: 0 a phi punto a de phi punto, y esto es igual a la integral entre 0 y phi de G partido en R, M1 más M2, multiplicado por M2 menos M1, coseno de phi, ¿ya? Entonces, cuando ustedes lleguen al control, o al examen, o a la instancia evaluativa que sea, ustedes directamente plantean esto, ¿ya? Hacen ese planteamiento, integran con respecto a, en un lado, integran con respecto a la velocidad, y en otro lado, integran con respecto al ángulo, ¿ya? Y eso se justifica de manera muy burda
que es que uno pasa multiplicando el diferencial para el otro lado. Por eso ese phi en el fondo me aparece después acá. ¿Ya? Eso, esa es como la lógica detrás. Entonces es un planteamiento típico que se utiliza. Ahora, lo naranjo ya es lo que uno puede comenzar a resolver. Entonces esto queda phi punto al cuadrado partido en 2. Esto es igual a g partido en r m1 más m2 multiplicado por m2 por phi menos m1 por seno de phi. ¿Ya? Entonces despejando, esto es lo mismo que 2 por g partido en r m1 más m2 multiplicado por m2 por phi menos m1 por seno de phi elevado a un medio. Ya, y ahí tengo una expresión para phi punto en función de phi. ¿Ya? ¿Alguna duda? Denle una vuelta a ese cambio del diferencial, pero es algo que siempre se utiliza, siempre, siempre, siempre. Entonces ténganlo muy en mente, ya ténganlo muy en mente, que es algo que siempre se utiliza. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Si no, sí. Ya. La D. La D me piden obtener una expresión para la magnitud de la tensión del hilo en términos de las masas, el ángulo y la aceleración de gravedad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que yo hago es que tengo una expresión, a ver, vámonos a los planteamientos de las ecuaciones de las fuerzas, que es lo que hicimos en la parte B, no hicimos sumatoria de fuerza. Hay dos ecuaciones donde aparece la tensión, acá, en la ecuación 1 y acá, en la ecuación 3. Entonces, eh, tenemos dos posibilidades. Una, bueno, pero ojo que aquí dicen dejarlo en función del ángulo y de la gravedad y de las masas. Ya, cuando dicen dejarlo en función de phi, no lo tienen que dejar en función de phi punto o phi punto punto, tiene que quedar en función de phi. ¿Ya? Entonces, la única ecuación que satisface eso, donde ustedes van a poder despejar la tensión en función de phi, la masa y la gravedad, es la ecuación 1, porque en la ecuación 3 no está el phi de forma explícita. ¿Ya? Eh, pero, si se acuerdan, en esta ecuación de acá, cuando resolvimos la aceleración, nos quedaba el phi punto punto en función de phi. Entonces, en teoría, podríamos utilizar cualquiera de las dos, ¿ya? Y yo en lo personal utilicé la 3, pero ustedes también podrían utilizar la 1, ¿ya? De hecho, les debería quedar la misma expresión independiente de la ecuación que utilizaran, para que el sistema de ecuaciones fuera consistente. Entonces, reemplazando, reemplazando, reemplazando lo obtenido en B, que era el phi punto punto en función de algo que tuviera el ángulo, en la ecuación 3, queda lo siguiente. Agarramos la ecuación 3, que es esta, y reemplazamos el phi punto punto, que es esa expresión de ahí. Entonces, ahí me quedó t igual m2 multiplicado por g menos r phi punto punto igual a m2 multiplicado por g menos r por g partido en r m1 más m2 multiplicado por m2 menos m1 por coseno de phi. Y me queda esa expresión de ahí. Ya. Entonces, esta es la ecuación que nosotros teníamos de la 3. Esta es la ecuación 3. ¿Ya? Esto es la ecuación 3. Es eso. Y lo que yo hice fue reemplazar el phi punto punto con todo este corcho de acá. ¿Ya? Entonces, simplificando, me queda t igual a m2 por g multiplicado por m1 más m2 menos m2 más m1 por coseno de phi partido en m1 más m2. ¿Por qué?
Si se fijan, este término de acá se simplifica con ese término de ahí. Entonces me queda en el fondo toda esta expresión de acá, pues. Paso multiplicando la masa hacia arriba, saco factor común el G y lo tiro hacia afuera. Y me queda esta expresión, el M1 más M2, que es el denominador de acá, menos eso que está ahí, por ese signo menos de ahí. ¿Ya? Eso. Entonces, en el fondo es desarrollar esa expresión de ahí. De aquí, yo puedo despejar la tensión que me queda M1 por M2 por G multiplicado por 1 más coseno de phi partido en la masa 1 más la masa 2. ¿Por qué? Porque la masa 2 con la masa 2 se simplifican y puedo sacar factor común de masa 1 con masa 1, sacarlo hacia afuera y obtengo eso. Masa 1, masa 2 multiplicado por G por 1 más coseno de phi dividido en la masa 1 más la masa 2. ¿Ya? Me queda esa expresión. Y con eso obtengo lo que me piden en el enunciado, que es obtener la tensión como función de las masas, la gravedad y el ángulo. ¿Alguna duda? Aló, disculpa, no sé si te interrumpo, no se escucha nada. Pongo las pestañas callado, ¿no? Pues, desde que empezaste la E. O sea, si terminaste la D, hasta ahí todo bien y no se escuchó nada más. ¿Aló? Ahí sí. Ya, ya, sí, ya.
creo que de lo que dije de la E no se vio. Ya. No, tampoco dije mucho, pero ya, bacán. Digamos acá. Bueno, ya dice. Entonces alcancé a escuchar toda la explicación de la D, ¿cierto? ¿Eso sí? Sí, Ya. ¿Ninguna duda de la D? Uy, qué raro que se haya quedado pegado. Bueno, está bien. Punto es que tampoco dije mucho en la D en realidad. Dije condición de despegue. Ah, y la parte más importante de la clase. Condición de despegue. Condición de despegue normal igual cero. ¿Ya? Y eso es súper importante que lo tengan como muy internalizado. Condición de despegue equivale a decir normal igual cero. ¿Ya? Eso es lo primero que dije, en realidad. ¿Ya? Ya, entonces tenemos la condición de despegue ahí y nos queda lo siguiente. Ya. Entonces, nos vamos acá a la ecuación, a las ecuaciones de movimiento que nosotros teníamos planteado. Que de hecho las voy a encerrar para que se note como que estoy hablando de esto. Estas son la sumatoria de fuerza que habíamos planteado antes. Las ecuaciones de equilibrio dinámico. Eh, ¿en qué ecuación yo tengo normal? Tengo normal en la ecuación 2. Ahí. No hay en otro. Entonces tengo que utilizar eso, necesariamente. Ya. Entonces, agarro la ecuación 2, tomando ecuación 2, tomando ecuación 2 y despejando la normal. La normal. Me queda lo siguiente. A mí me quedó normal igual a m1 por g seno de phi menos r phi punto al cuadrado. Ya, insisto, agarré la ecuación 2, que es esta de acá, y despejé la normal de ahí. ¿Ya? Sería más lógico que estuviera en la sala con la pizarra y ahí apuntaría con el dedo nomás la ecuación que estoy usando. Pero, bueno, claro. Ya, en cualquier caso, acá nos piden encontrar la normal, bueno, encontrar la condición de despegue, ¿no? El ángulo en el cual esta cuestión se va a despegar. Entonces, para eso tengo que dejar todo en función del ángulo, ¿ya? Y acá tengo un phi punto al cuadrado. Ese phi punto al cuadrado lo tengo que despejar con cuestiones que yo conozca. Yo tengo despejado de la ecuación de la parte D el phi punto. De la parte por D, yo sé phi punto igual a g de phi. ¿Ya? Entonces utilizo esta relación de acá y la reemplazo ahí y obtengo todo en función del ángulo. Entonces, eh, digo, por la parte C, no parte D, para que no se confunda, parte C. Ya, entonces reemplazando, phi punto al cuadrado, tenemos lo siguiente. La normal es igual a m1 por g seno de phi menos r multiplicado por 2 por, esto es lo que obtuvimos en la parte C, 2 por g partido en r m1 más m2 multiplicado por m2 phi menos m1 seno de phi. Ya. Y acá puedo despejar, el r se me va con ese r. Y esto queda normal igual a m1 por g multiplicado por seno de phi menos 2 partido en m1 más m2 multiplicado por m2 por phi menos m1 por seno de phi. Listo. Nuevamente, la normal vendría a ser m1 por g partido en m1 más m2 multiplicado por seno de phi multiplicado por m1 más m2 menos 2m2 phi más 2m1 por seno de phi. Ya, creo que puse un paréntesis. Luego, normal es igual a m1 por g partido en m1 más m2. Esto multiplicado por 3m1 seno de phi más m2 por seno de phi menos 2 phi
Ya. Entonces, al final me queda la ecuación de la normal eso. Ahora, ¿cuál es la condición para que mi normal sea cero? ¿Ya? La condición para que la normal sea cero es que todo este corcho de acá sea cero. ¿Ya? Tengo que ver cuándo esto es cero. Ya. Entonces, eh, para ver cuándo la normal es cero, porque todo lo demás es constante. Ya. Entonces, eh, esto equivale en el fondo a decir 3m1 por seno de phi más m2 por seno de phi menos 2 phi igual 0. ¿Ya? De esto se deduce que 3m1 por seno de phi 0 igual a m2 por 2 phi 0 menos seno de phi 0. Ya. Entonces, acá les dicen obtener la ecuación que satisface el ángulo. Entonces, ustedes, en lo que está marcado en gris es la ecuación que satisface el ángulo. No tienen que resolver la ecuación que satisface el ángulo. Es súper importante y puede que sea un poco majadero lo que estoy diciendo, pero es, es así, pues, es como la ecuación, no resolver la ecuación. Plantee la ecuación, ¿ya? Súper importante. Entonces, con eso ya tienen listo. Entonces, phi 0 tal que eh, masa de espejo. Disculpa. Despegue. Ya. ¿Queda alguna duda? Me escucho, ¿cierto? Y sí se escucha. Ya, bacán. Ya, entonces, ¿alguna duda? Pues digan algo. No sé, en clase igual participan más. Díganme algo. ¿Qué? ¿Se entiende todo bien? Sí, clarísimo. ¿Sí? Ya, pregunta. ¿Por qué es importante la condición que aparece al principio, que dice masa 2 mayor que masa 1? ¿O lo da lo mismo? Tarea para la casa. Denle una vuelta. ¿Por qué es importante que la masa 2 sea mayor que la masa 1? Ya. Veos. Eh, ya. Esta pregunta es de un control. Bueno, todas las preguntas que yo hago son de controles anteriores, salvo alguna que de repente invento yo, pero normalmente son preguntas de controles anteriores. Creo que las tres son de controles anteriores, como el segundo. Ya, esta es una pregunta de un control de Brieva, ¿ya? Que cuando la vi, igual como que la encontré como, está entretenida. Entonces, bueno, quizá mi concepción de lo entretenido es un poco rara, pero, pero el punto es que la encontré interesante la pregunta. Ya, dice, partícula dentro de la Tierra. ¿Qué hora es? 12:48, acuérdense que terminaba a las 1:30. Ya. Considerar que la Tierra es una distribución de masa uniforme con geometría esférica de radio R sub t, ¿ya? Que rota con velocidad angular constante, omega, constante. Ya. En ella se perfora un túnel que pasando por su centro conecta dos puntos opuestos en la superficie terrestre, ¿ya? El eje del túnel hace un ángulo θ sub 0 con respecto al eje de rotación, producto de la fuerza de gravedad. Una partícula de masa m es atraída hacia el centro de la Tierra con una aceleración g en función de r igual a g, la gravedad de la Tierra, partido en el radio de la Tierra por r, con la magnitud de r menor que r, p, ¿ya? Donde gt es la magnitud de la aceleración de la gravedad en la superficie, y se coloca una partícula en la entrada del túnel. A partir de esto se pide explicar lo sucedido, describir el movimiento que la persona sufre en el túnel, variación de la distancia al centro del tiempo, al centro de la Tierra en el tiempo. ¿Cuál es la máxima velocidad que alcanza y en qué momento? Ya. Entonces, ya. La parte A, nuevamente. Ya. Sería parte A.
viene a ser esto, elección de sistema de coordenadas. Elección de sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Ya. Yo voy a utilizar un sistema de coordenadas esféricas centradas en O, es decir, en el centro de la circunferencia. ¿Ya? No voy a hacer el dibujo ya porque está ahí en el enunciado. Pero eso, está el esquema en el enunciado, ahí centrado. Ya. De ahí teta igual teta 0 y phi punto igual omega. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Para mí el phi punto es el ángulo con el que, o sea, es el ángulo como que barre en el fondo como de forma horizontal y el teta es el ángulo que cae, ¿ya? Aunque a veces puede que se los pongan al revés, así que ustedes igual tienen que ser ordenados con eso, saber como cuándo es el ángulo que cae y cuándo no. ¿Ya? Pero eso más discusión en cátedra que conmigo. Ya. Entonces, después planteamos aceleración por ejes. Que dicho de otra forma sería como reemplazar en términos en aceleración en esférica, que es las fórmulas que están en el formulario, en aceleración en esféricas. Ya. Entonces, en R pongo, me queda lo siguiente, R punto punto menos R por omega al cuadrado por seno al cuadrado de teta sub 0. Ya, y eso es menos GT partido en RT por R. Ya. ¿Qué es lo que yo planteé acá? Este término acá, en el fondo corresponde a la aceleración, y ustedes se van al formulario, ver en formulario. Estas fórmulas nosotros se las entregamos en el enunciado, ya, así que no pierdan tiempo tratando de aprendérselas ni nada. No. Entonces yo por eso llegué y la coloqué. Entonces ustedes tienen que cachar bien cómo leer las ecuaciones y interpretar cuál es el ángulo que cae, cuál es el ángulo que barra, y eso. Vean los videos que les subí. Ya. Entonces reemplazando sale eso. Para el segundo caso, teta tongo, me queda menos R por omega al cuadrado por seno de teta 0. Ya, lo mismo, por coseno de teta 0. Esto es igual a 0. Aquí voy a explicar esto. Voy a terminar de anotar las ecuaciones mejor y ahí explico dónde sale cada cosa. Seno de teta 0 por R punto igual 0. Ya. Entonces, a esto le voy a llamar ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Ya. La ecuación 1 corresponde a la aceleración radial. ¿Ya? Es decir, la aceleración que apunta hacia el centro de la esfera. ¿Ya? Y esa aceleración en el fondo es función de cuán alejado estoy del centro, que es la ecuación que está anotada en el enunciado. ¿Ya? Esta es la ecuación del enunciado. Ecuación del enunciado. ¿Dónde dice ecuación? Enunciado. Enunciado. ¿Ya? Entonces, es la aceleración y la dirección radial. En las otras direcciones, es decir, por ejemplo, en la dirección teta tongo, es decir, en el ángulo que barre, no hay aceleración, ¿ya? Porque está parametrizado ahí, dice que solamente hay aceleración radial. Entonces, por eso, la aceleración en la dirección teta tongo y en la dirección phi tongo es cero. No hay aceleración en eso, porque estaba por el enunciado, ¿ya? Por el enunciado. Ya que aceleración está en R. ¿Ya? Por eso. Ya. Y ahí están las tres ecuaciones planteadas. Con eso podemos comenzar a resolver. Entonces me piden describir movimiento, bla, bla, bla. Y calcular la máxima velocidad que alcance en qué momento. Entonces, usamos la ecuación 1. La ecuación 1, ¿ya? ¿Qué es la ecuación que en el fondo contiene aceleración? Usamos la ecuación 1.
Y reordenando, llegamos a la siguiente edo. Llegamos a la siguiente edo. Nos queda R punto punto. Estoy usando, recuerden, esa ecuación de R punto punto más GT partido en RT menos omega al cuadrado por seno cuadrado de teta sub 0 por R igual 0. ¿Ya? Y este término de acá, yo en adelante lo voy a llamar alfa al cuadrado. ¿Ya? Van a cachar por qué lo llamo alfa al cuadrado y no alfa. Ya. Entonces, tengo lo siguiente. Ya. ¿Qué me pueden decir de esta cuestión? Esta cuestión se parece a la cuestión de un resorte, ¿ya? Eso es como lo clave acá, en el fondo. Esta cuestión se parece a la cuestión de un resorte. Entonces, de hecho, si ese término alfa al cuadrado es positivo, esta cuestión es un movimiento armónico simple, ¿ya? Igual a la de un resorte, en el fondo, es la aceleración por la frecuencia angular al cuadrado por el desplazamiento, ¿ya? Que es lo que la ecuación típica de un resorte. Ya. Entonces, acá, tarea para la casa, para que le echen una mirada, recordar movimiento armónico simple. Recordar o aprender, que puede que no lo sepan, también es válido. Recordar o aprender movimiento armónico simple. ¿Ya? Para eso, revisar apunte. ¿Qué apunte? Bueno, el de Muñoz. Muñoz, ¿sí? Creo que ahí lo explican bien. En cualquier caso, esta es la sintaxis de un más. Ya. Si alfa al cuadrado es mayor que 0. Podemos sacar algunas propiedades. Vamos a sacar algunas propiedades de este movimiento armónico simple. Frecuencia angular. Frecuencia angular alfa igual a, bueno, R de t igual a RT por coseno de alfa t. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen la ecuación de un movimiento armónico simple, el término que acompaña al R es la frecuencia angular al cuadrado. Ya, ahora, ¿qué significa la frecuencia angular? Es básicamente se cumplen estas relaciones, ya para hablar en el mismo idioma, se cumple frecuencia es igual a, 2pi por la frecuencia es igual a omega, y esto es igual a 2pi partido en el periodo. Cuento corto, está asociado al periodo de oscilación que tiene el oscilador, ya sea un resorte, sea en este caso una persona cayendo al centro de la Tierra, ¿cachai? Da lo mismo. Lo que voy es que está emparentado con como cuánto tiempo se demora en ir y volver algo. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esa relación, esto es súper importante también. ¿Ya? La frecuencia está en unidades 1 partido en segundo. La frecuencia angular son radian segundo, que esto en el fondo dimensionalmente también sigue siendo 1 partido en segundo. Y el periodo en el fondo es en segundo. Acuérdense de eso para hacer los análisis dimensionales. Ya. Luego, entonces, la frecuencia angular, en el fondo, que es eso de ahí, ese alfa, va ahí, ya ahí forma parte de la solución. Ya, esto es la solución de la EDO. Solución EDO. Ya. Ya. También, entonces podemos sacar la frecuencia angular, podemos también sacar la máxima velocidad
que alcanza la partícula. Que básicamente es la derivada de la expresión anterior. La derivada de la expresión anterior. Ya. La derivada de la expresión anterior, es decir, r punto dt es igual a d de t. Y esto sería igual a menos rt multiplicado por seno de alfa t por alfa. Ya, correr la cadena. Ya, ¿qué es lo que pasa? Esta cuestión es un sinusoide al final. Entonces, como esta maravilla es un sinusoide, yo quiero saber cuánto es la máxima velocidad. ¿Ya? Entonces, básicamente es calcular el máximo. Esta tiene una función periódica, entonces es el máximo de dt, en el fondo, viene a ser alfa por rt. ¿Ya? Y me preguntan cuándo lo alcanza. Ya. Entonces, ¿en qué momento lo alcanza? ¿En qué momento lo alcanza? Lo alcanza. ¿En qué momento lo alcanza? ¿Cómo yo puedo saber eso? Es básicamente ver en qué momento la nube naranja en el fondo me da alfa por RT. ¿Ya? Ya. Si alguno está medio colgado, ¿por qué puse alfa por RT por 1? En el fondo es porque el máximo valor que puede tomar esta cuestión es 1. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento el seno de alfa es menos 1 para echarme ese menos y me quede RT por alfa? ¿En qué momento ocurre eso? Tenemos que ver. Entonces, tengo que ver cuando seno de alfa de max en el fondo es igual a menos 1. Entonces tengo que ver cuándo ocurre esta condición de acá. Y ¿se acuerdan del seno? Seno en el fondo es seno de 0 es 0, seno de pi medios es 1, seno de pi es 0 nuevamente y seno de 3 pi medios. Sí, de 3 pi medios es menos 1. ¿Ya? Entonces, recordando que seno de, vale, otra letra, seno de x igual menos 1, sí, solo sí, x igual 3 pi medios. Eso implica que alfa de max es igual a 3 medios pi. Eso implica que t max es igual a 3 pi partido en 2 alfa. Ya. Ya. Eso. Eso con la parte A. ¿Alguna duda? ¿Están vivos todavía? Está muy denso. ¿Se entiende el problema, no? Ya, bacán. Eh, ya, ya, eso. Entonces tenemos calculado todo. Ahora, ¿cómo es el movimiento entonces que sufre la persona? Es un movimiento armónico simple. Ya, hay que responder las preguntas. Entonces, un movimiento armónico simple, ¿en torno a qué punto? En torno al centro de la Tierra. Ya es decir, la persona en el fondo, o el objeto, eso es medio trágico decir una persona, pero en el fondo tienen la circunferencia, tienen eso ahí, y lo que pasa es que la persona en el fondo va y vuelve y está centrado el movimiento ahí, ¿ya? Eh, Alcanzando una velocidad máxima acá, en el fondo, y eso, ¿ya? Eh, ya, bien, así que eso, en el fondo como que el tiempo donde se alcanza la velocidad máxima es eso, y estamos, la velocidad máxima es esta, ya, estamos. La parte B.
la pregunta es si es que esta cuestión la vamos a volver a ver en superficie. Ya, es decir, me refiero a que si es que va y vuelve, va, y cuando vuelva va a estar en superficie todavía, sí, no, ¿por qué? ¿Ya? Ya. Entonces, volveremos a ver la partida en superficie. ¿En qué tiempo? Analizar cómo cambia su respuesta de los casos límites, teta 0 igual 0, es decir, que esta cuestión sea vertical en el fondo. El túnel va de polo a polo y teta igual pi medio. El túnel atraviesa el ecuador. ¿Ya? Estimar numéricamente, de forma aproximada, su respuesta. Ya. Entonces, vamos a la B. Ya. Ya. Entonces, como habíamos visto en la parte anterior, tenemos un movimiento con frecuencia angular. Para que no se confundan, esto de acá es igual a omega al cuadrado. Y esto de acá es eso. Ya, para que no se confundan. Ya a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, tenemos un movimiento con frecuencia angular alfa. Ya. Como es un movimiento con frecuencia angular alfa, es decir, es un movimiento periódico, ya es un movimiento periódico y no hay amortiguamiento. Entonces la amplitud máxima se mantiene constante. ¿Qué implica eso? Que volveremos a ver la partícula en superficie. En T igual 2pi partido en alfa. ¿Por qué? Porque si se fijan, la ecuación del R de T, que es esta que estoy pintando acá, esa es la ecuación que pinta el desplazamiento. ¿Ya? Es decir, me dice como cuán alejado estoy de este punto de acá. ¿Ya? Entonces, como R de T es igual a RT por coseno de alfa t, coseno de alfa t, nos queda que el periodo de esta cuestión, es decir, para alcanzar un ciclo 2pi igual alfa por t, eso implica que t es igual a 2pi por t en alfa. Y de ahí sale esa expresión de ahí. ¿Ya? ¿Por qué el periodo de 2pi? Porque es el periodo del coseno. ¿Ya? Coseno, porque si se acuerdan, coseno de 0 es 1 y coseno de 2pi vuelve a ser 1. ¿Ya? Entonces, eso es como el tiempo que se demora en volver a la misma amplitud en el fondo. ¿Ya? Por eso. Ya. Eh, Ahora, tenemos que en ambos casos se va a lograr llegar al borde superior. O sea, mejor dicho, a la superficie. Ahora, hay que ver cómo es la dinámica. ¿En qué varía? ¿En qué varía si es que el túnel va cruzando de polo a polo por el Ecuador? Considerando que la Tierra fuera como del mismo diámetro en todas partes. Ya. Consideramos los casos de análisis. A ver. Consideramos los casos de análisis. Casos de análisis. Me queda teta igual pi medios. Teta igual pi medio. Me queda la siguiente expresión de acá. Ya, esto me habían venido a hablar. Ya, teta igual pi medio. Entonces te queda la siguiente relación, que es que este es el caso en el cual teta pi medio es que uno cruza de polo a polo. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle como alfa al cuadrado, en el caso de pi medio, es decir, acá yo estoy calculando frecuencia angular para el caso polo-polo. Ya, para el caso polo-polo. Ya. Me queda lo siguiente. Ya. Reemplazando, usando la data que tengo ahí, me dice alfa al cuadrado pi medios es básicamente eh,
Perdón, que se me fue la onda. Estaba acá. Entonces vamos a reemplazar numéricamente los valores que tenemos acá. ¿Ya? Si se fijan, para el caso pi medio, seno de pi medio es 1. ¿Ya? Y seno de 0 es 0. ¿Ya? Entonces, para el caso polo a polo, este término de acá vale 1. ¿Ya? Entonces, haciendo el reemplazo, nos queda. No anotaba acá el valor. Es 10 partido en 6.3 por 10 a la 6, segundo a la menos 2, menos 2pi partido en 24 horas. 24 horas. Ya. Entonces, en función de eso, nos queda la siguiente expresión de acá. Estoy haciendo una clase ahora. Estoy haciendo auxiliar, pero ¿Lo viste? sí, 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 sí. Ya. Sí, pero eso es lo que le decía. En el fondo es como considerar forma modal, normalizado, masa modal, y con eso debería poder calcularlo. Sí. Algo tenés que decir. Sí, no, si cuando lo imprima lo. Pero, no, no sé, interesante. Ya. Ya, entonces. 2pi partido en 24 horas al cuadrado. Ya. Nos queda, nos queda eso. Ya. Usando pi igual 3 en el fondo. Ya, ahora, ¿por qué toda esta cuestión? Si se fijan, nos dice la Tierra rota con una velocidad angular constante. Ya, entonces yo le puse número a esta cuestión y dije, ¿sabéis qué? El, el periodo de rotación de la Tierra son 24 horas. ¿Ya? El periodo de rotación de la Tierra son 24 horas. Entonces, por eso, esta maravilla de acá es el T. Entonces, el omega, que habíamos dicho que era 2pi partido en T, es 2pi partido en 24 horas. ¿Ya? Y este otro término de acá en el fondo corresponde a lo siguiente, que es el GT partido en RT, ese término de ahí, ¿ya? Entonces, la gravedad de la Tierra yo la aproximé a 10 en el fondo, eso es el GT, y el radio de la Tierra en el fondo es esta cuestión de acá, ¿ya? Entonces, eh, estos son casos excepcionales, normalmente la resolución no es numérica, pero justo en este control puse una resolución numérica, entonces por eso prefiero como que ponerla como para que no se les falle. Ya, entonces esto es 1,4 por 10 a la menos 6, 6 partido en 24 por 3600 segundos, esto al cuadrado. Y esto es aproximado 1,4 por 10 a la menos 6 menos 0,6 por 10 a la menos 4 al cuadrado, segundo al cuadrado. ¿Ya? Y al final nos da numéricamente esta cuestión. A mí me dio alfa pi medios al cuadrado, me dio 1,4 por 10 a la menos 6. Segundo a la menos 2 al cuadrado. Segundo a la menos 2, mejor dicho. Ya. Ya. Para el segundo caso, para θ igual 0, si se fijan, el término me da prácticamente igual. ¿Ya? El término me da prácticamente igual. ¿Por qué? Porque para el caso cuando vale θ0 igual 0, que es cuando atraviesa a través del ecuador, me queda que ese término ahí vale 0. ¿Ya? Entonces me queda solamente gravedad de la Tierra partido en RT. Se implica que alfa 0 al cuadrado es igual a 10 partido en 6,3 por 10 a la 6 segundo al cuadrado. Esto es aproximadamente 1,4 nuevamente, lo mismo que antes, 10 a la menos 6 segundo a la menos 2. Y esto es alfa 0 al cuadrado. Me queda esa expresión de acá. Ya. Entonces, cuento corto, para ambos casos me da igual en realidad. ¿Ya? Lo que implica que la frecuencia, considerando el tamaño gigante que tiene la Tierra, no se ve afectada si es que el túnel pasa a través del ecuador o a través de los polos. ¿Ya? Esa es como la conclusión que el profe Brieva quería que pusieran. ¿Ya? Así que, si bien el profe no es Brieva ahora, pero aplica el caso, aplica. ¿Ya? Ya.
Entonces, por lo tanto, respuesta, respuesta aproximada, la misma para teta 0 igual 0 y teta 0 igual pi medio, ya que omega al cuadrado es mucho más chico que la gravedad de la Tierra partido en RT. Ya, bien. Eso, parte B lista. Quedan 15 minutos, así que yo creo que... Ah, no, la parte C es cortísima, así que la alcanzamos a hacer de más. ¿Alguna duda? Era denso este problema, así que denle una vuelta igual después, ¿ya? Traten de hacerlo. Ya, la parte C dice, cambiando las características geométricas de la Tierra o su dinámica rotacional, ¿sería posible que la partícula se asomara en el túnel y no cayera en él? ¿Qué significa para las personas de la Tierra? Dar ejemplos numéricos. Ya. ¿Qué pasa? Eh, mi ecuación, mi ecuación al final es esta. A ver, vamos a agarrar números. A ver, voy a escribirla de nuevo, ya para que esté ordenado. R punto punto más GT partido en RT menos omega cuadrado sin la teta. GT partido en RT menos omega cuadrado seno cuadrado de teta 0 por R igual, igual 0. Ya. Entonces, habíamos conversado que este término de acá era el alfa al cuadrado. Y habíamos dicho que para alfa al cuadrado mayor a 0, esto era un más. Ahora, ¿qué pasa si ese alfa al cuadrado es negativo? ¿Ya? De eso intuitivamente se deduce que si mi frecuencia angular al cuadrado es negativa, la frecuencia angular es un número imaginario, si no está definido en lo real. Entonces, físicamente es una entidad un poquito más abstracta entonces, y no es un movimiento armónico simple. Ya ese es el aprendizaje. Entonces, escribiendo lo que les mencioné recién, si alfa al cuadrado es menor o igual a 0, movimiento deja de ser un más. Deja de ser un movimiento armónico simple. Si alfa igual 0, ¿qué pasa si alfa es 0? La partícula se queda quieta. Queda quieta. Porque si lo piensan, que alfa sea 0, significa que toda esta cuestión es 0, me está diciendo que R punto punto igual 0. Es decir, no hay aceleración en ningún punto. Entonces el sistema pasa a ser un sistema inercial, ¿ya? Y se queda quieto, dado que yo no le apliqué una velocidad inicial. Eh, ya. Para que alfa igual 0, alfa al cuadrado pi medios igual a 0, eso implica que omega al cuadrado es igual a omega al cuadrado es igual a 1,4 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Ya. Entonces, piénsenlo de la siguiente forma. La forma en la que esta cuestión, en el fondo, se hace negativo es que este término de acá, el omega al cuadrado por seno cuadrado de teta 0, sea mayor que el GT partido en RT. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo podría lograr esa cuestión? Haciendo, por ejemplo, que la velocidad angular fuera más grande. ¿Ya? Por ejemplo, que el día fuera mucho más corto. ¿Ya? O bien achicando el otro término, es decir, haciendo la Tierra más grande, de un radio más grande. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si el día dura esto, deja de ser un más. Es decir, un día una velocidad angular muy grande. Y ya. Sin embargo, para el caso donde este era para el caso con los polos, ya habíamos hablado teta pi medio, teta 0 igual pi medio.
para el caso en el cual voy por el ecuador, en el fondo pasa lo siguiente, que es que este término de acá pasa a ser cero. Entonces lo hace independiente a la duración del día. Siempre es un movimiento armónico siempre, porque el GT partido en RD siempre es positivo. ¿Ya? Sin embargo, para teta 0 igual 0, movimientos siempre son más. Ya, estamos. Eso con la parte C. No sé si hay alguna duda. Aprovechen de preguntar. No alcanza a hacer la P3, gigante, así que no. Pero podemos conversar un poco de la P3. Pero dudas. Aprovechen de preguntar ahora. ¿Cacharon como que van a tener una evaluación el miércoles? Mañana. Como con 2 días de plazo, algo así. Día y medio de plazo. Pero van a tener como una evaluación de cinemática. Una tarea. Sí, pues. De hecho, como que sí. Si al profe le sugería una tarea. Sí. Iba a hacer un control como online y fue como, no, profe, haga una tarea. Sí. Entonces, eso, tienen tarea y para que la vayan revisando. Eh, ¿Qué más? ¿Más dudas? No sé si tienen alguna duda de la materia, de algo, como para complementar lo que hemos dicho. Si no, puedo comentarle algunas cosas acerca del desarrollo de la P3. Podría mostrarle la pauta y conversar un poquito de eso, que no alcanzamos a hacerlo. ¿Ninguna duda? Ya. Entonces voy a dejar de compartir acá en el iPad y voy a compartir pantalla acá del computador. Ya. Creo que hice. Ya. Bueno, ahí está la P2 que habíamos conversado, está mucho más bonita acá. Ya, la P3. A ver, creo que por aquí tengo el enunciado de la P3. Ya. La P3 en el fondo es una pregunta bien clásica, que es como ver condiciones como para la fuerza de roce, ¿ya? A eso apunta la pregunta, como ver como condiciones para la fuerza de roce, para que pase a ser de roce estático a roce dinámico. Entonces, la pregunta dice como un cascarón esférico, considerar cascarón esférico de radio R y 2 partículas de masa M. La partícula 1 se ubica sobre el manto exterior del cascarón, es decir, por fuera en el fondo, mientras que la partícula 2 está en su interior. Existe un coeficiente de roce estático entre las partículas y la superficie del cascarón cuyo valor es mu sub e igual 1 partido en radio 3. A partir de esto se pide la parte A, si el cascarón esférico se mantiene en reposo, determinar los rangos de ángulos en los cuales la partícula permanece en reposo. ¿Ya? En la primera parte, cuando ustedes revisen el problema, si se fijan, el cascarón esférico se mantiene en reposo. ¿Ah? ¿No me escucho? Sí, sí se escucha, ¿no? Ah, bueno, todo, ya. Si se fijan en la parte A, donde ustedes tratan de resolver este problema, en la parte A no aplica esta parte A. Es decir, no hay omega cero, ¿ya? No hay omega cero, esta cuestión no gira, ¿ya? Para cuando lo revisen en la pauta. Aquí dice, cascarón esférico se mantiene en reposo, a eso se refiere. Ya. Entonces, en el fondo, hay que ver como qué pasa, como hasta aquí, como hasta qué ángulo esta cuestión se va a mantener quieta y no se va a caer, tanto en este lado como en este lado. ¿Ya? En la B, si el cascarón esférico gira ahora, ¿ya? Es decir, le agregamos el giro con una velocidad angular determinada, determinar él o los valores de esta velocidad angular, tal que la partícula 1 ubicada en cierto ángulo pueda permanecer en reposo respecto al cascarón. Ya. Entonces, el pregoneo en el fondo apunta a entender, ¿sabes qué? Como, ¿cuál es el efecto del giro en la fuerza de roce? Es decir, como intuitivamente, esto lo vamos a ver después, como ¿qué va a pasar? Pues, si es que gira, va a haber un rango más grande o más chico en el cual la partícula no se va a caer, ¿ya? Y para la pregunta es lo mismo, un rango más grande o más chico en el cual la partícula no se va a caer, ¿ya? A eso apunta la pregunta, ¿ya? Entonces, echemos una mirada igual a la pauta. Igual ahí está con colores, todos los DCL y todo. Ya. Sobre la partícula, al igual que en el problema anterior, tenemos 3 fuerzas sobre cada masa. Normal, fuerza, bueno, en este caso en vez de la fuerza de la cuerda, tenemos la fuerza de roce.
Y tenemos el peso. Ya, y para la segunda tenemos la misma, fuerza de roce, la normal y el peso. ¿Por qué la fuerza de roce apunta en esa dirección? Es básicamente porque la fuerza de roce en el fondo como que apunta en la dirección contraria al movimiento que quiere tener la partícula. ¿Ya? Eso es súper importante y que les quede como grabada esa idea. ¿Ya? Eh, es como si, por ejemplo, esta partícula 1 tiende a caerse, se va a caer hacia acá. ¿Ya? Se va a caer como hacia acá. Entonces, la fuerza de roce en el fondo lo que hace es tratar de contrarrestar ese posible movimiento. Acá lo mismo. Por eso en esa dirección. La normal apunta hacia afuera, es decir, apunta, mejor dicho, como perpendicular a la superficie, y el peso apunta hacia abajo directamente. Tenemos los ejes coordenados de retongo, teta tongo para cada masa. Tengo un ángulo teta 1, un ángulo teta 2 y el beta, que es el suplemento del teta 2. Ya decir que beta más teta 2 es 180. ¿Ya? Y bueno, está actuando gravedad. Ya, entonces, habíamos hablado de las fuerzas que actúan y acá se hace lo siguiente. Es como, bueno, ahí igual lo explicité lo que les acaba de mencionar en el fondo, que se opone al movimiento, las fuerzas de Rosa. Se plantean las ecuaciones de movimiento acá. Tenemos la masa para la masa 1 en la dirección R tongo y teta tongo, y llega uno a estas expresiones de acá. Aquí está la descomposición igual, así que pueden revisarlo. Y acá hay una cuestión súper importante que probablemente la conversemos después en el próximo auxiliar. Ya, quizá puede que hagamos inclusive este problema en el próximo auxiliar, pero prefiero que no, prefiero como que igual ustedes lo revisen. El, la condición de roce estático es esta: magnitud de la fuerza de roce es menor que mu estático por la normal. ¿Ya? Esta es la condición de roce estático, tienes que tenerla súper en cuenta, porque después ustedes pueden reemplazar, por ejemplo, la fuerza de roce que obtienen de las ecuaciones de movimiento, que son esas de ahí, acá, y pueden llegar a relaciones con el ángulo. ¿Ya? A lo que voy es que un elemento clave es que se sepan de memoria esa relación. ¿Ya? Y entiendan que el hecho de colocar un valor absoluto implica transformar esta desigualdad tanto en positivo como en negativo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Pero lo demás es desarrollo trigonométrico y llegar a eso. Acá, por ejemplo, en esta expresión de acá, que esto probablemente le va a hacer sentido cuando después revisen el problema, van a llegar a lo siguiente, que es que acá yo apliqué arco tangente, y el arco tangente es una partida en raíz de 3 pi sexto. Ya eso lo pueden demostrar. Básicamente, seno de pi sexto y coseno de pi sexto los parten en dos, los parten uno en el otro y les va a dar eso. Ya. Y para el otro caso, les queda la misma dinámica. El teta 1 y el beta, al final como que siguen la misma dinámica. Pero eso, ya. Eh, con eso pueden hacer el planteamiento de todos los demás términos. Pero lo que más me interesaba, sobre todo, era que entendieran esos tres elementos. El hecho de la dirección de la fuerza de roce, el hecho de la dirección de la normal y el peso, la descomposición de ángulo y el sistema de coordenadas. Eso, ya. No, creo que con eso es suficiente información por hoy. No sé si hay alguna duda. Si no, para ir cerrando la clase y subirle la grabación. ¿Aló? Ninguna, ya. Ya, pues, entonces creo que estamos. Ya. El jueves también, mismo horario. Y eso. Mándenme preguntas por correo y ahí lo respondo. Ya, si es que tienen alguna duda del auxiliar, si es que tienen alguna duda del video, algún problema que estén resolviendo, mándenme dudas. Ya. Eso. Ya, pues, que les vaya súper. Harto éxito.